Es posible detectar cambios en tu cuerpo por embarazo antes de que sea confirmado mediante una prueba de embarazo. Todo lo que necesitas hacer es estar atenta a cambios sutiles en tu cuerpo, sin obsesionarte con ellos. Es cierto que es aconsejable de todas maneras esperar la confirmación médica, pero a veces queremos conocer los trucos para reconocer lo que está pasando en el cuerpo desde muy temprano. Por tanto, una vez aprendas qué esperar durante los primeros días y también semanas, te sentirás en mayor control de tu cuerpo. Es un momento muy temprano en el embarazo, pero déjame guiarte a través de lo que podrías notar. Para comprender el primer signo, es importante tener una idea general del ciclo menstrual, pero te lo explicaré de manera muy sencilla. Imagina que tu cuerpo es como un huerto que sigue un ciclo mensual de siembra. Primero, el huerto necesita un tiempo de preparación. Al comienzo de cada mes, tu huerto se prepara para plantar nuevas semillas. Es como limpiar y preparar la tierra para una nueva siembra. Este es tu periodo o menstruación, el momento de preparar el suelo. Después del periodo, se presenta el momento especial en el que decides plantar una semilla en el huerto. Este momento sería la ovulación, ya que durante él, tu cuerpo libera una semilla especial lista para crecer. Luego de plantar la semilla, el huerto comienza a cuidarla. Libera nutrientes especiales para darle a la semilla las mejores condiciones para crecer. Esto es similar a la fase lútea, y los nutrientes especiales vienen siendo la hormona conocida como progesterona. Es aquí cuando el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Para saber qué tan bien está creciendo la planta, puedes observar la temperatura del huerto todos los días. Si la temperatura sube, es como ver que la planta está recibiendo más sol y nutrientes, indicando un buen crecimiento. Al final del mes, si no hay un crecimiento significativo, el huerto se prepara para un nuevo ciclo. Y si la planta ha crecido, es posible que el huerto se esté preparando para una nueva fase de crecimiento y desarrollo. Esta analogía representa tu cuerpo como un lugar de crecimiento constante, donde cada mes hay una oportunidad para algo nuevo. La temperatura basal del cuerpo es como el termómetro del huerto, mostrándote cómo está prosperando esa nueva siembra. Por tanto, uno de los primeros signos que se presentan son cambios en la temperatura basal del cuerpo. Después de la concepción, algunas mujeres notan un aumento leve y sostenido en su temperatura basal. Puedes medir tu temperatura cada mañana para detectar estos cambios. Después de plantar la semilla en el huerto, que viene siendo la ovulación, la planta en crecimiento, que es el blastocisto o embrión, se mueve hacia el área preparada para anidar en el suelo fértil del huerto, pared del útero. Durante este proceso, la planta está tratando de aferrarse al suelo y a veces puede causar pequeñas roturas en la tierra, microlesiones en la pared del útero. Estas roturas pueden resultar en un ligero sangrado, como si estuvieran regando el huerto para asegurarse de que la planta tenga todo lo que necesita para crecer fuerte y saludable. Este sangrado especial tiene menos cantidad que el agua de riego normal, es decir, menos que el sangrado menstrual, y también puede tener un color diferente. Así como el riego es una señal temprana de que las plantas están creciendo, el sangrado de implantación es una señal temprana de que algo nuevo está creciendo en el huerto, posiblemente un nuevo brote de vida. Y este es el segundo posible signo de embarazo. Después de plantar la semilla o embrión en el huerto o útero, comienza a brotar algo especial, y este brote necesita cuidados adicionales. Para cuidarlo, huerto libera una sustancia u hormona del crecimiento del huerto, la hormona HCG, que podemos medir para detectar el embarazo luego. Esta sustancia hace que el área de alimentación o senos se prepare para cuidar del crecimiento futuro. Es como parte de esta preparación. Los senos pueden sentirse sensibles o hinchados. Es como si el cuerpo estuviera ajustando el área para que esté lista para alimentar a un nuevo crecimiento. Es por esto que el tercer signo posible es un aumento en la sensibilidad de los senos o hinchazón de estos, lo cual ocurre por los cambios hormonales presentes en el cuerpo. El área alrededor del cuello del útero es como el terreno que necesita cuidado especial. Los cambios hormonales después de la concepción afectan la calidad del terreno. El cuello uterino, siendo el guardián del útero, responde a estos cambios. El moco cervical, que es como las raíces del huerto, experimenta ajustes para prepararse para el crecimiento futuro. Como resultado de estos cuidados, puedes notar un aumento en la cantidad y un cambio en la textura del moco cervical.
Es como si las raíces del huerto estuvieran absorbiendo más agua y nutrientes para alimentar el crecimiento. Algunas mujeres informan tener también cambios en el sentido del olfato y del gusto en esta etapa temprana. A nivel evolutivo, se sugiere que estos cambios pueden estar relacionados con la adaptación del cuerpo para proteger al futuro bebé de posibles sustancias dañinas. La mayor sensibilidad a ciertos olores y sabores podría llevar a evitar alimentos o ambientes que podrían representar riesgos. Finalmente, la preparación del huerto para el crecimiento también requiere energía. A medida que se cuida y nutre el nuevo crecimiento, puedes sentirte un poco más cansada, y es por esto que muchas mujeres reportan fatiga leve durante los primeros días luego de la concepción. Recuerda que estos síntomas pueden variar de una mujer a otra. Además, algunas mujeres pueden no experimentar ninguno de estos signos durante la primera semana después de la concepción. Sin embargo, después de los primeros 7 días, los síntomas comienzan a ser menos sutiles. Exploremos algunos posibles signos tempranos en este periodo. Como el embrión se establece en el suelo fértil del huerto o la pared del útero, este útero se va ajustando y respondiendo al nuevo crecimiento y a los cambios. Esto da lugar a las náuseas matutinas, las cuales pueden comenzar alrededor de la 6ª semana de embarazo, pero en algunos casos pueden comenzar tan temprano como la 4ª semana. Con el útero preparándose para el nuevo crecimiento, la presión sobre la vejiga puede aumentar, lo que lleva a un aumento en la frecuencia urinaria. Es como si el huerto estuviera reorganizando sus espacios para acomodar el crecimiento. Puede notarse en las primeras semanas después de la concepción y a lo largo del primer trimestre. Antes de continuar, es importante recordar que estos signos pueden variar entre mujeres y que no todas las mujeres experimentan todos estos síntomas. Además, estos cambios pueden tener múltiples causas, por lo que no deben considerarse diagnósticos definitivos del embarazo. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para confirmar un embarazo y recibir orientación adecuada. Seguimos. Las fluctuaciones hormonales pueden manifestarse como acné o incluso como un brillo adicional. Por tanto, es probable que hayas escuchado que algunas mujeres notan cambios en la piel durante las primeras etapas del embarazo. A medida que el huerto se ajusta para el nuevo crecimiento, es posible que experimentes cambios en el apetito. Algunas mujeres informan un aumento o disminución en el deseo de ciertos alimentos. Este cambio podría estar relacionado con la adaptación del cuerpo para satisfacer las necesidades nutricionales del crecimiento en curso. Pueden ocurrir en las primeras semanas, pero es común que los cambios en el apetito sean más evidentes en el primer trimestre. Si sospechas que estás embarazada, la mejor manera de confirmarlo es realizando una prueba de embarazo, después de haber pasado un tiempo desde la concepción. Buena suerte y hasta pronto.